Aleluya. En nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos adoramos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Aleluya. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Xonacatlán. Sean bienvenidos, aleluya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también por ahí vemos caras nuevas. Cada uno siéntase bienvenido en el nombre del Señor. Aleluya. Que el Señor nos dé un buen tiempo, que abra nuestro corazón, hermano, a la palabra. Aleluya. La palabra va a ser traída por nuestro hermano Martín Bustamante. Aleluya. Él es de Xona. Aleluya. Entonces, vamos a hacer una oración, mi hermano. Les invito a cerrar sus ojos. Hay una atmósfera muy bonita. Descendió el Señor. Aleluya. Yo creo que ha tocado nuestro corazón. Aleluya. Está preparado, mi hermano, para recibir la palabra. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración, mi hermano. Vamos a ponernos en sus manos. Bendito Padre, Señor y Salvador Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, porque, Señor, has permitido que estemos reunidos en tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque nos has congregado, Señor, porque nos has traído de cerca y de lejos, Señor, porque aquí lo importante eres tú, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Padre. Señor, te pedimos humildemente, Padre, que seas tú en este servicio, Padre. Que unjas a mi hermano, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos a través de él, Señor Jesucristo. Señor, nuestro corazón está a la expectativa, Señor, de lo que tú nos vas a decir en esta noche, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor. Señor, si hay hermanos que vienen en camino, Señor, te los ponemos en tus manos, Señor. Que seas tú trayéndolos con bien a este lugarcito, Padre. Y los que estamos aquí, Padre, que estemos atentos, Señor. Señor, a lo que viene, Señor, con tu palabra, Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos, Señor, todas las cosas. Gracias, gracias por todo, Señor, en tu precioso nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Le damos el paso a nuestro hermano Martín. Dios lo bendiga. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Y pues estando contentos aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Martín Bustamante, soy hermano de Sadán. Y pues es un placer estar delante de cada uno de los hijos del Señor. Y pues yo creo que estamos agradecidos en esta ya tarde noche, hermanos, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en cada uno de nosotros. Y cómo no agradecerle, cómo no alabarle, hermanos. Si Él es tan grande, tan misericordioso. Y pues en esta hora, hermanos, yo creo que cada uno de nosotros viene sediento, viene hambriento de la palabra del Señor. Y pues, hermanos, vamos a entrar a ese círculo eterno, hermanos. Ese círculo eterno donde no tiene principio ni fin, hermanos. Donde usted puede entrar y hay una vida dentro de ese círculo, hermanos. Y si usted entra a ese círculo, hermanos, esa vida se puede ir acompañado hasta donde usted, hasta su hogar, hermano, donde quiera que usted esté, hermano, esa vida va a ir con usted, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar aquí. A veces, pues, uno se pone un poco nervioso, ¿no? Porque, pues, algunos de ustedes sí los conozco, algunos no. Y pues, háganme un lado a mí, hermano. Yo realmente, pues, yo, tengo muchos, quizás, errores, hermanos. Pero yo sé que por un sacrificio Él me hizo perfecto, hermanos. No nada más a mí, sino a cada uno de ustedes, hermanos. Y no nada más hoy, hermanos, sino dijo que ¿para cuándo? Para siempre, hermanos. Nosotros que estamos creyendo en ese sacrificio, hermanos, que Él hizo por cada uno de nosotros, hermanos. Y yo creo que, sin duda, hermanos, yo creo que aquí hay alguien como cuando se encontraba aquella mujercita samaritana, hermanos, con esa necesidad, esa mujercita sedienta, hermanos, de la palabra de Dios. Y yo creo que pues el hermano mencionaba que había caras nuevas y pues hermanos, yo creo que Dios quiere tener un encuentro en esta noche con cada uno de ustedes, hermanos. Solamente ábrale su corazón y deje que Él entre y repose en Él, hermanos. Amén. Vamos a leer la palabra en esta hora, hermanos, ahí en Primera de Reyes, el capítulo 19.
Gloria. 19, el versículo 8 al 13, hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: se levantó pues y comió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo porque Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Que dice que cuando escuchó ese silbo apacible, hermanos, ¿qué hizo? Cuando oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso delante de la cueva. He aquí una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Que Dios añada bendiciones a la lectura de su palabra. Vamos a ponernos en las manos del Señor, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Padre, pues te damos gracias, Señor, porque es este momento, Señor. Cada uno de tus hijos, Señor, estamos a salvo, Señor. Y no es solamente más por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias porque en esta tarde pones tu mirada, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Y sin duda, Padre, es que quieres hablarnos, Señor. Pues, Señor, sacia esa sed de aquella mujercita, de aquel hombre, Señor, que viene sediento de ti, Señor. Que ellos se puedan ir con esas palabras de vida eterna que ellos necesitan, Padre. Ayúdalos en sus vidas, Padre, en sus corazones. Que ellos puedan hacerse un lado, puedan hacer un lado todo pensamiento indigno, Señor, todo razonamiento, Padre, y que pueda fluir tu palabra, Señor, como fluyó allá con aquella mujercita samaritana, Padre. Pues te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú en la cena, Señor. Unge mis labios, Señor, unge mi mente, Padre. Unge a cada uno de tus hijos, Señor. Sabemos que estamos en tu atmósfera, Padre. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control, la autoridad de este servicio, Padre, porque lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomarse asiento, hermanos? Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Pues sin duda, cada que leemos la palabra del Señor nos quedamos sorprendidos, hermanos, en la manera que Él nos quiere hablar, en la manera que Él trae su palabra a nuestras vidas. Y dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué, hermanos? Libertad. Libertad. Entonces hoy va a haber libertad, hermanos. Hoy va a haber libertad. Y hemos leído esta escritura, hermanos, donde dice que Elías, hermanos, estaba un poco desanimado. ¿Por qué? Porque él había visto, hermanos, que realmente el pueblo de Israel, hermanos, era un pueblo incrédulo, un pueblo que realmente se había desviado de la voluntad del Señor Jesucristo, de la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que era un Elías, hermanos, con pasiones, con deseos, igual que las nuestras, hermanos. Era un Elías, hermanos, que pues igual era como nosotros, tenía desánimo, tenía emociones, hermanos, pero eso no impedía, hermanos, que el poder de Dios se manifestara en él. ¿Por qué? Porque él siempre estaba en la presencia del Señor. Dice que él, en cuya presencia estoy, él se mantenía en la presencia del Señor, hermanos. Entonces era una persona, hermanos, tal y como nosotros lo somos, hermanos. Muchas veces venimos, hermanos, y nos sentimos como que indignos de pararnos delante del Señor, hermanos.
pero también nosotros tenemos pasiones, hermanos, tal y como las tenía Elías, hermanos. Y nos damos cuenta que, hermanos, que eso es lo que muchas veces nos impide a nosotros, nos pone una traba, hermanos. Quizás ahorita usted venga con un pensamiento de que chin, la regué, hermano, en esto, en lo otro. Pero, hermanos, nosotros estamos, no porque realmente nuestros propios méritos nos hagan perfectos, sino que Él fue el que nos hizo perfectos, hermanos, en esa cosa. Entonces, ¿dónde debe de descansar nuestra fe? En ese sacrificio, hermanos. Usted es perfecto, al venir a la presencia del Señor, usted es perfecto, hermano. No hay ningún error, no hay ningún pecado que le condene a usted, hermano. Amén. Santo Señor, gloria. Entonces nos vemos un Elías, hermanos, que dice que oró fervientemente, ¿para qué? Para que no lloviese, hermanos. Un Elías que lloró fervientemente, ¿para qué? Para que no lloviese. ¿Por qué? Porque él tenía el así dice el Señor por dentro. Dios ya le había dicho una orden que fuera con Acab y que le dijera, ¿sabes qué? No va a llover, porque en cuya presencia en la cual yo estoy, Él me lo ha ordenado, hermanos. Entonces él se sentía era un hombre, nos podemos imaginar, hermanos, un Elías, un hombre rudo. Así que era un hombre rudo, un anciano, hermanos, ya adulto, hermanos, pero era con un carácter fuerte, hermanos, un carácter ferviente, hermanos, que quizás sí tenía deseos, tenía desánimos, porque vemos un Elías que se desanimó, hermanos, cuando vino aquel reto, hermanos, con los 450 profetas. ¿Pero qué? ¿Eso era para qué? Para que realmente el pueblo de Israel nuevamente pusiera la vista en su Dios, hermanos. Y nos damos cuenta que viene ese reto, hermanos, y realmente Él, ¿qué les dijo a esos 450 profetas de Baal, hermanos? ¿Qué les dijo? Que quería probar quién era el Dios vivo en ese momento, hermanos. Gloria a Dios. Que si su Dios o el Dios de Él, hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que en ese momento Él vino a hacer un gran reto, hermanos. Pero antes de eso, hermanos, el Señor, ¿qué? Lo estaba alimentando para ese reto, hermanos. Dice que el Señor lo apartó, hermanos, como a cada uno de nosotros nos aparta, hermanos. ¿Para qué? Para darnos un alimento, el alimento ideal que cada uno de nosotros necesitamos, hermanos. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre es apartando ¿a qué? A sus hijos de toda la maldad. Y dice que Él fue a aquel arroyo, hermanos, donde lo alimentaban ¿qué? Los cuervos, hermanos. Ahí estaba Él, ahí estaba Elías con ese alimento que el Señor le había provisto, hermanos. Él no se quejaba del alimento que el Señor le había mandado. Muchas veces nosotros en nuestra condición pues venimos, hermanos, y quizás nos quejamos en la manera que salen las palabras del púlpito. Ese es el alimento que realmente necesita nuestra alma, hermanos. Muchas veces no nos parece, hermanos, pero ese es el alimento que realmente necesita nuestras almas, hermanos. Entonces vino aquel reto, hermanos, y realmente él, hermanos, quería probar nuevamente que su Dios estaba vivo, hermanos. Él quería probar realmente que su Dios estaba vivo. Y él probó, hermanos, dijo que primero dijo que iban a hacer un sacrificio y que ese sacrificio lo iban a poner en medio de ¿qué? Ahí en medio de ellos, y que ellos iban a invocar el nombre del Señor, hermanos. Y dice que se encontró y que dice que agarró y que les dijo que su Dios no les respondía, que quizás estaba durmiendo, que fueran a despertarlo, pero que ellos estaban clamando, pero su Dios no estaba ahí, hermanos. Y que dice que cuando vino el reto a él, le tocó a él ponerse en el lugar. ¿Y qué vino, hermanos? Realmente fuego, hermanos, pero Dios, hermanos, no estaba durmiendo en ese momento. Dios estaba presente porque descendió fuego, hermanos. Entonces ahí probó Elías, hermanos, que realmente su Dios estaba vivo. Pero ni aún así el pueblo no creyó, hermanos. Israel se quedó en la misma condición. ¿Qué dice que hizo Jezabel? Que Jezabel fue luego a quitarle sus campañas. Dice que ya no le permitió hacer campañas, hermanos. ¿Que por qué? Dice que lo había amenazado de cortarle la cabeza. Entonces eso hizo a un Elías, hermanos, desanimado. Dice que se encontró un Elías que ya quería perder su vida. Dice que le dijo a Dios, ¿sabes qué? Realmente llévame de aquí porque ya no me siento desanimado. Tu pueblo no me hizo caso. Pero ese no era todo para Elías, hermanos. Realmente nuevamente nos damos cuenta que ahí tenía a Dios nuevamente ¿qué? Dándole de comer el alimento que él necesitaba, hermanos. ¿Para qué? Para darle fuerzas, hermanos. Ese alimento, y yo creo que cada uno de los ministros que muchas veces se paran por la palabra, hermanos, el pastor principalmente, muchas veces se siente ¿qué? Desanimado, hermanos. ¿Por qué? Porque ve que los hijos de Dios muchas veces se pierden la Santa Cena, hermanos. Ese es un desánimo para el pastor, hermanos. Crean que ese es un desánimo. ¿Por qué? Porque él se esfuerza tanto, hermanos, para traerles el alimento ideal, hermanos.
el alimento que realmente necesitas cada una de sus almas, hermanos. Pero vemos que muchas veces, hermanos, el pastor, el ministro se encuentra en esta situación, hermanos. En la situación que se encontraba Elías, hermanos, al venir y dice, pues, ¿qué estás fallando, Señor? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Pero realmente el Señor sigue trabajando, hermanos. ¿Qué le dio en ese momento? Dice que una torta cocida a Elías, hermanos. Él dice que en ese momento cayó en un sueño profundo, fue al árbol de enebro, hermanos, cayó en un sueño profundo, y que ahí estaba el Señor, nuevamente sus ángeles acampando alrededor de los que le temen, hermanos. Ahí estaba acampando, Señor, el Señor, hermanos, alrededor de Elías. Era un Elías, hermanos, que se encontraba en una situación, pues, desanimada, hermanos, pero aún así el Señor, hermanos, lo tomó en sus brazos. Y muchas veces en la manera que nosotros venimos desanimados, hermanos, aún así el Señor nos ama, hermanos. Tenemos un lugar a donde ir a refugiarnos, hermanos, cuando todo el mundo nos desprecia, hermanos, cuando no somos inservibles para el mundo, pero tenemos un lugar donde irnos a refugiar, hermanos, en las manos del Señor, hermanos. Entonces ahí estaba ese Elías, hermanos. Nos podemos imaginar aquellos ángeles, el Señor Dios diciéndole, ¿saben qué? Tráete al mejor cocinero que hay para que le prepare una torta. Y dice que se le preparó, hermanos, y que nuevamente le dio agua, hermanos, y que lo puso a dormir nuevamente. ¿Por qué? Porque le esperaba un largo camino a ese Elías, hermanos. Le esperaba un largo camino, hermanos. Entonces dice que después se volvió a despertar y ahí estaba nuevamente otra torta, hermanos. ¿Para qué? Para darle fuerza a ese Elías, para darle ánimo, hermanos. Y nos damos cuenta en la escritura que acabamos de leer, hermanos, que después dice que fue a Oreb, hermanos, a refugiarse en aquella cueva, hermanos. Y que dice que se metió, que dice que escuchó la voz de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y dice que en ese momento que dice que vino un viento fuerte y rompió las peñas, hermanos. Pero dice que Dios no estaba ahí en ese viento, hermanos. Después de eso vino un terremoto, hermanos, pero aún así tampoco estaba Dios. Después de ese terremoto, ¿qué vino, hermanos? Fuego, pero ahí no estaba Dios. Detrás de ese fuego, hermanos, ¿qué vino? Un silbo apacible. Ustedes se pudieran imaginar cómo fue el silbo apacible, hermanos, que atrajo a Elías para que pudiera salir, hermanos. Ese silbo apacible, hermanos, ustedes sí se lo pueden imaginar. Porque dice él, hermanos, que hubo, se pueden imaginar en ese momento un viento recio que hizo mucho escándalo, hermanos. Pero ahí no estaba Dios. Después, tras eso vino un terremoto, pero aún así no estaba Dios, hermanos. Después vino el fuego, pero aún no estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios realmente? ¿Dónde se encontró? ¿Dónde pudo ver ese Elías, hermanos? A ese Dios. En ese silbo apacible. Algo bien delicado, hermanos. ¿Y qué hizo que qué hizo Elías? Cuando oyó, hermanos, Elías eso, dice que salió, hermanos, de la cueva y dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y en cada momento, hermanos, cuando sale ese silbo apacible de la voz de Dios que tiene el poder, hermanos, para decirle a cada uno de ustedes lo que necesita, hermanos, usted se queda intacto, hermanos. Parece que muchas veces la voz que sale del púlpito, hermanos, es una voz de un hombre. No, realmente no es la voz del hombre, hermanos. Es la voz de Dios, hermanos. Si tan solo ustedes se pusieran atentos, hermanos, y pusieran un control en sus mentes en este momento, hermanos, de la voz que sale cada momento en el púlpito, hermanos. Es ese silbo apacible que le dice, levántate, así como cuando fue aquel anciano Simeón, hermanos, que escuchó ese silbo apacible, hermanos. Él dice que no se quedó sentado, se levantó, hermanos, y fue hacia la promesa, hermanos. Ese es ese silbo apacible que trae el poder de Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Y ese silbo apacible siempre lo vamos a escuchar, hermanos, pero muchas veces venimos en una condición arrogante, hermanos, cuando el Señor quiere susurrarnos, hermanos, los secretos en lo más profundo de ¿dónde? De nuestro corazón, de nuestra alma, hermanos. Dice que ese anciano Simeón sin duda es un conocedor de la escritura, hermanos, pero en ese momento que él dice que escuchó ese silbo apacible, hermanos, ¿qué vino? Dice, vino una fe perfecta, hermanos, y que él se levantó y no vio las circunstancias, hermanos. Dice que él no vio su vejez.
Dice que aún así la escritura se iba a cumplir en sus días, hermanos. ¿Cuál escritura, hermanos? El regalo envuelto, hermanos, que el Señor le había prometido, que Dios le había prometido, hermanos. Ese silbo apacible, hermanos, que nos dice que no nos detengamos, hermanos. Que aún así la condición, sea la condición en la cual nosotros estemos, hermanos, el Señor siempre va a hacer algo por cada uno de nosotros. Entonces, eso sería algo como que cada que nosotros escuchamos ese silbo apacible, hermanos, sería como que realmente, pues, grosero ante Dios, hermanos, que realmente nosotros nos quedamos así como estamos. ¿Por qué? Porque Dios no le está hablando a una silla, hermanos. Dios no le está hablando a un objeto, hermano. Dios le está hablando a sus hijos, hermano. A ese simiente espiritual de Abraham, hermanos, que están escondidos, ¿dónde? En Cristo, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué siempre negamos ese silbo apacible, hermanos? Cuando ese silbo apacible quiere venirnos a hacer una unidad con cada uno de nosotros, hermanos. Ese silbo apacible que le hizo, ¿qué haces aquí, Elías? Y nuevamente le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Gloria. No nos podemos quedar intactos, hermanos. Debemos de darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese silbo apacible solamente sale del púlpito. Cada vez que usted viene, hermanos, usted puede decir, ¿sabe? Oye, hermano, es que pues quizás hoy la predicación no fue con lo que yo esperaba. No, hermanos, realmente tú no estuviste a la expectativa. Santo eres, Señor. Tú no estuviste atento, hermanos. Por eso yo creo que hay un orden en la iglesia del Señor. Están los diáconos, hermanos. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa la que ustedes van a venir a escuchar, hermanos. Es la voz de Dios. Y esa voz de Dios va a hacer que las cosas se hagan reales en nuestras vidas, hermanos. Va a traerle ¿qué? Vida a la iglesia, hermanos. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Santo. Entonces debemos estar contentos y gozosos, hermanos, Sí, amén, de Señor. que realmente pues el Señor aún tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Amén. Y que es por su gracia, hermanos, que nosotros podemos escuchar ese silbo apacible que te dice, no importa las circunstancias como estés. Es anciano Simeón, hermanos, era un anciano, dice, pues ¿cómo si ya casi me voy a morir? Y tú me dices que se va a cumplir la escritura de ver ese regalo envuelto, hermano. Pero aún así Dios no vio, él no vio las circunstancias. Cuando él escuchó ese silbo apacible, dice que se levantó de su escritorio, hermanos, y corrió hacia la puerta del templo a ver ese regalo envuelto, hermanos. Y lo vio, realmente lo vio. Muchas veces venimos, hermanos, y nosotros decimos, es que fíjate mi condición, hermano. Hermano, es que tú no estás escuchando ese silbo apacible, hermano. Si se dice que nosotros somos la simiente de Abraham, hermanos, la simiente de Abraham, no duda, cree la palabra al 100%, hermanos. Entonces, no son muchas veces las cosas ruidosas, hermanos, las que realmente son las cosas grandes. Gloria. Las cosas grandes son las apacibles, hermanos. Pudiéramos ver, hermano, una gran cosa, el amanecer, hermano. Es algo grande, pero nosotros no lo escuchamos, hermanos. Pero ¿qué hace el amanecer? Ahuyenta las tinieblas, hermanos. Esa es la voz de Dios, hermanos. Lo mismo hace la voz de Dios. Cada que la voz de Dios sale del púlpito, hermanos, ahuyenta el miedo. Hace a un lado las tinieblas y quita el temor, hermano. Si usted venía con temor, con miedo, hermanos, usted va a salir contento y gozoso, hermanos. Pero realmente nosotros debemos de ser reverentes, hermanos. Si el diácono nos agarra y dice, hermano, no te duermas, es porque no te tienes que dormir, hermano. ¿Por qué? Porque no vienes a escuchar cualquier cosa. Vienes a escuchar ese silbo apacible, hermanos. Amén. Entonces nos damos cuenta más adelantito, hermanos, nos damos cuenta que realmente Elías pues tenía unas buenas obras, hermanos. Realmente era un hombre usado por Dios, hermanos. Y sin duda, hermanos, pues realmente fue un hombre en el cual Dios puso su confianza, al igual que hay hijos aquí de Dios en los cuales quiere Dios poner su confianza, vaciarse, hermanos, que realmente ellos puedan ver su poder, que Dios está vivo, hermanos. Amén. Entonces realmente después de ahí, ¿qué pasó, hermanos? Que realmente se necesitaba otro hombre de confianza, un sucesor, hermanos, que realmente viniera a tomar ese lugar de Elías, hermanos. Nos damos cuenta más adelantito, ahí me acompañan ahí en ese mismo capítulo, hermanos, que dice que en el 14, vamos a leer después el 14 ahí en igual Primera de Reyes 19:14, hermanos. Dice,
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Entonces ella estaba dando quién iba a ser el sucesor, hermanos. Pero ¿quién lo estaba dando, hermanos? Elías. Dios lo estaba dando, hermanos. Dios lo estaba dando. ¿Por qué? Porque nuevamente nos damos cuenta que después de eso hubo realmente muchas personificaciones en esos tiempos, hermanos. Dice que se levantó una escuela de profetas que ellos pensaron, hermanos, que ellos tenían puesta su mirada en Elías. Pero ellos solamente tenían puesta la mirada en Elías, hermanos. No quién obraba a través de Elías. Gloria. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que vino y estaban aquí ya, todo el mundo estaba a expectativa de aquel Elías, hermanos. Pero Dios ya había hecho el llamamiento ¿a quién? A Eliseo, hermanos, que él iba a ser el sucesor. Dice que ese Eliseo se encontraba ahí con su yunta, hermanos. Ahí era un agricultor, hermanos. Él no se encontraba como aquellos profetas en esa escuela, hermanos. Él se encontraba ahí arando, dice que con sus muelles, hermanos. Entonces ahí se encontraba ese Eliseo, hermanos. No sé si aquí se encuentra otro Eliseo, hermanos. Realmente hay muchos, hay ministros, hermanos, que también se han parado por la palabra del Señor. Y realmente, sin duda, se tiene que levantar a alguien más, hermanos. Sin duda se tiene que levantar a alguien más, hermanos. Entonces no sé si ese llamado también alguien lo sienta de aquí, hermanos. Pero aquí estaba, él, hermanos, dice que ahí arando, hermanos. Y dice que en ese momento pues también estaba pero dice que en ese momento dice que echó su manto sobre él, que Elías echó su manto sobre él. Dice: voy a ver si te queda. Él quería echar su manto sobre él para ver si le quedaba, pero dice que no le quedaba todavía, hermanos. Y en la manera que no le quedaba, hermanos, era ¿por qué? Porque venía, quizás era un Eliseo, hermanos. Nos podemos ver un Eliseo que quizás, hermanos, tenía algunas cosas por ahí adentro, hermanos. Pero él se tenía que ajustar ¿a qué? Al manto de Eliseo, de Elías, hermanos. No que el manto se ajustara a él, hermanos. Y es la misma condición, hermanos, que muchas veces nosotros nos queremos ajustar, hermanos. Que la palabra se ajusta a nosotros, hermanos. Nosotros nos tenemos que ajustar a la palabra. Ese es el verdadero llamado, hermanos. Entonces, dice que, pues Dios, obviamente, hermanos, para que nosotros nos tenemos que ajustar a ese manto, hermanos. ¿Qué tiene que hacer el Señor con nosotros, hermanos? Quizás podemos imaginarnos un Eliseo, hermanos, que quizás le quedaba guango, o quizás le quedaba apretado, hermanos. Quizás le quedaba guango, quizás le hacía falta más cosas, o quizás le quedaba apretado, hermanos. Entonces tenía que quitar cosas de ese Eliseo, hermanos. Gloria. Y de la misma manera que, hermanos, que muchas veces Dios nos quita cosas, hermanos. ¿Para qué? Para ajustarnos ¿a qué? A su palabra, hermanos. Señor, amén. Entonces nosotros no debemos de negar eso, hermanos. Y realmente en las circunstancias en la cual cada cual, yo entiendo que muchas veces nos encontramos en una circunstancia, hermanos, económica crítica, hermanos. De salud crítica, hermanos. Pero eso es para qué, hermanos. Si nosotros hemos sentido ese llamado por parte de Dios, pareciera, hermanos, que a nosotros nos traen a la fuerza, por eso nos estamos quejando, hermanos. Pero realmente no, hermanos. Nosotros venimos, ¿por qué? Por nuestra propia condición, hermano. ¿Por qué? Porque usted quiere ajustarse ese manto, hermano. Santo. Pero muchas veces, hermanos, nosotros negamos ciertas palabras, hermanos, porque decimos: no, espérame tantito aquí, así no. Mejor lo voy a hacer conforme a mi manera. Pero esa no es la manera que realmente Dios quiere que usted se ajuste a su manto. Gloria, Señor. Entonces, en ese momento, hermanos, todo el mundo estaba a la expectativa. Todos aquella escuela de profetas estaba viendo, porque decían: quizás Elías me deje su manto, porque ya sabían que Elías iba a ser raptado, hermanos. Elías no era de este lugar, solamente era peregrino, un peregrino extranjero como cada uno de nosotros lo somos, hermanos. Gloria. Entonces ellos estaban a la expectativa. Pero solamente, hermanos,
fue a un solo hombre, a Eliseo, que le hizo ese llamado. Y supongo que aquí está este Eliseo, hermanos. Amén. Está sintiendo ese llamado. ¿Para qué? Para que ese manto de segunda mano nuevamente se le quede a ese Eliseo, hermanos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que todo el mundo estaba a la expectativa. ¿Y qué dice que Elías, hermanos? Dice que vamos ahí a Segunda de Reyes, hermanos. Segunda de Reyes, el capítulo 2. Sí, amén. El versículo 1, hermanos. Capítulo 2, el versículo 1. Sí, amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y Elías le dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Entonces ahí estaba un Eliseo, hermanos, aferrado, hermanos. Gloria. Aferrado. Dice que más adelante se encontró aquellos hijos de los profetas, y que le dijeron: ¿sabes que tu Dios se va a llevar a Elías en estos días? Dijo: sí, yo lo sé. Pero aún así, hermanos, dice que también, aún así más adelantito nos damos cuenta, hermanos, que el propio Elías le decía: quédate aquí mejor. ¿Por qué? Porque el camino era un camino, hermanos, que quizás dijo: pues es que tengo duda que realmente cruces ese camino. Pero ¿qué decía Eliseo, hermanos? No, aún así yo siento que hay un lugar para mí allá adelante, hermanos. Aún así yo siento que quepo en ese lugar. Él seguía aferrándose, hermanos, por ese manto, hermanos. Y es la misma manera que nosotros nos debemos de aferrar por ese manto, hermanos, por la palabra del Señor. No importan las circunstancias, no importan las voces que nos dicen: es que tú no puedes. No importan las voces, hermanos, no importa nuestra circunstancia económica, realmente nuestra circunstancia de salud, hermanos. Nosotros debemos de aferrarnos, hermanos, porque ese manto, hermanos, es para cada uno de nosotros. Esa es la palabra para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces ahí estaba aferrándose él, hermanos. Él decía: es que mejor quédate aquí, Eliseo, porque yo voy a ir al Jordán. Aún así hay un lugar para mí. Aún así yo quepo en ese lugar. Gloria. No me importa lo que los demás digan, yo quiero entrar en ese lugar. Es la misma manera que debemos de ser nosotros, hermanos. Hay un lugar. Dice el Señor que el que anda en ese camino, por más torpe, hermano, él no se va a perder, hermano. Y yo soy uno de esos, hermano. Déjenme decirle que yo soy uno de esos. Soy torpe, hermanos, pero él dijo que no se iba a perder, hermano. Amén. Entonces yo creo que, hermanos, muchas veces nos sentimos torpes en la manera que decimos: chin. Y una persona que se siente torpe, hermano, es porque la está regando, hermano. Es porque la está regando, hermano. Pero aún así dice que el Señor dijo que no se va a perder, hermano. Gloria. Entonces eso trae un gozo a nuestras vidas, hermanos. Que realmente vienen circunstancias, tropiezos, hermanos, pero aún así el Señor pone su mirada en cada uno de nosotros. Aún así Él sigue que nosotros sigamos en su camino, hermanos. Gloria. Muchas veces el camino se pone oscuro, hermanos, pero nosotros tenemos un guía, hermanos, que nos guía hacia cualquier lugar. Muchas veces usted se puede quedar quizás mirando otras cosas, hermanos, pero el Señor solamente quiere que ponga su mirada en Él, hermano. Porque ¿qué dijo? Dice después que Eliseo se seguía aferrando a su manto, hermanos. Entonces dice que él iba camino al Jordán, hermanos. ¿Y qué dice que hizo Elías en ese momento? Que se quitó su manto y golpeó aquel Jordán, hermanos, para que ellos pudieran pasar en seco. ¿Y qué representa el Jordán para cada uno de nosotros, hermanos? A mí mismo. Muerta a nosotros mismos. Pero muchas veces, hermanos, sentimos, hermanos, que realmente el escuchar cuando nos dicen: es que tienes que morir a ti mismo. Pero realmente eso solamente lo va a hacer el Señor. Nosotros con nuestras propias habilidades, poniendo de nuestro propio esfuerzo, no lo vamos a lograr, hermanos. Créanme que no lo vamos a lograr. Porque dice que no es con ejército ni con espada, sino con ¿qué? Entonces Él es el que lo va a lograr, hermano. Y si en esta hora te estás quitando ciertas cosas de tu vida, hermanos, entonces Él quiere que tú mueras a ti mismo, hermanos.
Pero muchas veces nosotros no queremos hacer, no queremos que realmente las cosas a nuestro modo, hermano. Sí, Señor. Siempre queremos las cosas a nuestro modo, no a la manera de Dios, hermano. Pero Dios no trabaja así. Muchas veces nuestro hogar, hermano, se tiene que convertir en una completa oscuridad, hermano. En una completa oscuridad. Pueden haber ríos de lágrimas, hermano. Puede haber tristeza, llanto, pero eso es ¿para qué, hermano? Gloria. Para que usted realmente se acerque más, hermano. Dice que allá en Alemania hubo un cuadro, hermano, que se llama Las Nubes, hermano. Que de lejos, hermano, se ve espantoso, hermano. Pero usted se va acercando más y más y más, hermano. Y dice que se ven unos ángeles aleteando, hermano. Y así de la misma manera, hermano. Y usted quizás se puede acercar y dice, es que pues me cuesta tanto acercarme. Quizás usted cada que se acerca, hermano, va a ver sus errores cada día más, hermano. Pero aún así, hermano, usted debe de acercarse ¿para qué? Para ver más cerca a Cristo, hermano. No se quede ahí solamente sentado, hermano, sino que usted acérquese a esa pintura, hermano, para que vea esos ángeles aleteando, hermano. El Señor en esta noche quiere que cada uno de ustedes se acerque un poco más, hermano. Gloria. Que no se quede sentado, hermano. Como aquel anciano Simeón, hermano. Realmente, sin duda, me gustó esa historia, hermano. Cuando él escuchó ese silbo apacible, hermano. Así que en ese momento se levantó. Y muchas veces nosotros miramos nuestras circunstancias, hermano. Muchas veces yo miraba mis circunstancias y decía, no, pues es que realmente, pues yo digo, pues yo me siento indigno de estar aquí. Pero yo nunca lo escogí, hermanos. Realmente Él fue a buscarme. Él fue el que me escogió, hermanos. Entonces, pues hermanos, ¿cómo no glorificar al Señor cuando Él nos escogió? Y si usted lo escogió, si usted sintió este llamado, hermanos, es porque estuvo antes de la fundación del mundo. Somos esa simiente de Abraham que le digo, fíjate las estrellas, así va a ser tu descendencia después de ti, hermanos. Y Dios, sin duda, hermanos, en esta noche quizás anda buscando esa simiente, hermanos. Dice que se encontró con aquella mujercita, hermanos, en aquel pozo era una mujer sedienta, hermanos. Era una mujer sedienta de Samaria, hermanos. Una ciudad de Samaria, unos hombres pecadores, hermanos, pecaminosos, unos hombres lujuriosos, hermanos, unos hombres que se vivían del vicio, hermanos. Pero aún así Dios dice que se detuvo en Samaria. ¿Para qué? Porque ahí Él estaba encontrando su simiente, hermanos. Y nuevamente Él se detiene aquí en Pekín, hermanos. ¿Por qué? Porque está buscando esa simiente, hermanos. Está buscando esa simiente. Hombres que están sedientos en este momento de su palabra. Hombres que no saben qué hacer con su vida, que el mundo los desprecia, hermanos. Santo Señor, gloria. Pero esa mujercita dice que iba a ese pozo, hermanos, a buscar agua natural. No sabía con qué saciar su sed, hermanos. Y dice que ella se tenía que esperar, hermanos, ¿para qué? Para que todos se metieran, hermanos. ¿Por qué? Porque todos tenían un mal concepto de ella, hermanos. Entonces dice que ella se esperó, hermanos, y hasta que el sol estaba no más poder, porque era cuando toda la gente salía, se quedaba en sus hogares, hermanos. Entonces dice que esa mujercita entró, llegó a aquel pozo y que se encontró, hermanos, con el Señor, hermanos. Y que dijo, dame de beber. Dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Si ustedes nos discriminan a nosotros porque somos unos hombres que realmente más viles de esta ciudad. Pero dice que ahí estaba, que dijo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirás agua y Él te dará agua viva, hermano. Y de la misma manera, hermanos, que en esta hora usted viene sediento, hermanos, y el Señor le va a dar agua viva, hermano. ¿Para qué? Para que venga vida, hermano, su alma, hermano. Para que usted no se quede intacto, hermano. Amén. Entonces vemos a un Eliseo, hermanos, que estaba ahí. Dice que cruzó el Jordán, hermanos, y que dice que él pegó y que pasaron en seco. No tuvieron que hacer ningún esfuerzo, hermanos. Dice que ¿quién lo hizo? El manto, hermanos. La palabra lo va a hacer, el Espíritu lo va a hacer, hermanos. Entonces muchas veces venimos y decimos, es que primero tengo que vaciarme de mi mente, hermanos. No, hermanos, usted venga tal y como está. El Señor va a acomodar las cosas en usted. Dice que después que cruzó el Jordán, ¿qué dice que le dijo? Pídeme lo que tú quieras. Dijo, yo quiero una doble porción de tu manto, hermano. Santo eres, Señor. Él quería una doble porción. Y dice que ¿qué le dijo?
vemos ahí en el 10, dice, cosas difíciles has pedido. Dijo, si me vieres, si tan solo pones tu mirada en mí, dice, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y es la misma manera, hermanos, que Dios nos dice, si tan solo tú pones tu mirada en mí, dice que mirad a mí y sed salvos, hermanos. Entonces, ¿dónde debe de estar nuestra mirada, hermanos? En esta hora, en la palabra, en la escritura, en lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros, hermanos. Dice que hubo un cojo allá en la puerta de la hermosa, hermanos, que siempre veía lo mismo, hermanos. Un cojo, hermanos, que siempre veía las mismas cosas, que siempre se paraba en el mismo lugar, que su situación siempre era la misma, hermano. Pero dice que ahí iba Pedro, ¿y quién? Y Juan, hermanos. ¿Y qué le dijeron en ese momento? Míranos. ¿Y qué dijeron? ¿Ellos qué llevaban, hermanos? El así dice el Señor. Ellos llevaban el así dice el Señor, pero hoy solamente les estaba pidiendo ¿qué? Que lo miraran, hermano, que lo observaran, que no quitaran su mirada de Él. Y muchas veces nosotros, hermanos, ponemos nuestra mirada en otra cosa. Ponemos la mirada en el error del hermano. No, en esta hora ponga la mirada en Cristo, hermano. Gloria. En la cruz del Calvario, donde Él pagó el precio por cada uno de nosotros, hermano. Ahí es donde debemos de poner nuestra mirada, hermanos. ¿Para qué? Para ser salvos. Y no nada más ser salvos, hermanos, sino ser sanos también, hermanos. En esta hora yo creo que muchas veces venimos con ese desánimo, hermanos, de que quizás la enfermedad muchas veces viene a nuestra vida, hermanos, y no sabemos qué hacer. Nos encontramos en una circunstancia y no sabemos qué hacer, pero siempre hemos tenido una solución. Solamente, ¿qué dice? Que Eliseo tenía que mirar a qué? A Elías cuando se fuera, hermanos. Solamente él tenía que poner su mirada en él, hermanos. Y ese cojo siempre estaba en la misma circunstancia, hermano. Siempre mirando las mismas cosas. Estaba mendigando, hermano. Siempre veía pasar las mismas personas. Siempre veía que las otras personas triunfaban, estaban en victoria. Pero ¿qué de él, hermano? Nosotros muchas veces hemos escuchado, hermanos, muchos testimonios, hermanos. Realmente muchos testimonios. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? Estamos en una edad en la cual nosotros debemos dar nuestros colores de qué estamos hechos, hermanos. De que realmente la palabra está en cada uno de nosotros morando. Sí, Señor, amén. Y Él quiere que sus hijos desplieguen esa señal, hermanos. Amén. Pero solamente no hay que quitar la mirada, hermanos, de la palabra. Dice que mirad a mí y sed salvos, hermanos. Solamente tienen que mirar a Él. Amén. Porque dice en San Juan 14:2, hermanos. Sí, amén. Dice así, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, él solamente, ¿qué? Eliseo tenía que poner su mirada para hacer las mismas obras que él estaba haciendo, hermanos. Nos damos cuenta que fue alguien que fue un hombre llamado por Dios, hermanos. No realmente lo eligió alguien, hermanos. Pero dice que en ese momento también toda la expectativa estaba cuando ellos iban a cruzar el Jordán, hermanos. Toda la expectativa estaba, dice que aquellos profetas estaban ahí viendo, hermanos, a ver si para ellos era el manto, hermanos, pero para ellos no era. Era para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Ese manto era para cada uno de nosotros, hermanos. Pero dice que quizás tardó unos 10 años, hermanos, en que Eliseo se acoplara ese manto, pero de que realmente ese manto se lo puso, hermanos. Él pudo cruzar el Jordán y dice que nuevamente iba a regresar, hermanos. Regresó nuevamente y dice que ahí en el Segunda de Reyes 2:12, yo voy, hermanos, nada más síganme, escúchenme, síganme con su vista. Dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos le rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron uno y a otro lado y pasó Eliseo. Pero dice que el poder, hermanos,
no estaba en el manto. El poder no estaba en el manto. ¿Y qué tenía que hacer, hermanos? Clamar. Clamar para que ese poder viniera en el manto, hermanos. Gloria. Para que ese poder viniera a vivificar, ¿qué? El manto, la palabra, hermanos. La palabra en cada uno de nosotros, hermanos. Entonces usted tiene que clamar, hermanos, para que ese poder vivificador venga a vivificar sus vidas, sus almas, hermanos, y cada promesa venga a cumplimiento en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Entonces eso es lo que necesitaba, hermanos. Y nos damos cuenta que después de eso, hermanos, pues, fue un Eliseo, hermanos, que siguió haciendo las más obras, hermanos. Sé que también él resistió a aquel hijo de la mujer tsunamita, hermanos. Él siguió haciendo las más obras, hermanos. Y nos damos cuenta, hermanos, que ese Eliseo nos representa en estos momentos esa voz, hermanos, de ese quíntuple ministerio que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado, hermanos. Entonces nuestra confianza, hermanos, pues la debemos de poner siempre en la voz de Dios, hermanos. Siempre en la voz de Dios. Yo creo que Dios siempre ha puesto su confianza, hermanos, en sus hijos, hermanos. Y yo creo que ese llamado que está por parte de cada uno de los ministros que se paran en esta hora por su palabra, hermanos, es porque realmente Dios que quiere que ponga su confianza en todo lo que ese ministro habla, hermanos. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en otra cosa, hermanos, porque realmente nosotros vamos a perecer. Entonces nosotros dejemos, hermanos, que cada rueda, hermanos, gire perfectamente, hermanos. Cada rueda que se para aquí, hermanos, gire perfectamente, hermanos. Amén. Dios sabe por qué lo hizo, hermanos, y Dios sabía por qué había escogido a Eliseo, hermanos. Dios ya lo sabía. Entonces, pues eso, hermanos, yo creo que debemos de poner nuestra confianza, hermanos, en ese siervo apacible, hermanos, que en cada culto sale, hermano. Gloria. Amén. Ese va a ser el que va a unificar a la iglesia, el que le va a traer vida a la iglesia, hermanos. Entonces nos damos cuenta que él seguía haciendo obras, hermanos. Dice que también de aquel leproso Naamán, también le dio su sanidad, hermanos. ¿Pero por qué? Porque él tenía esa doble porción, hermanos. Él tenía ese manto de segunda mano, hermanos. Él lo tenía. Y dice que en aquellos días también aquellos profetas dicen que estaban padeciendo de hambre, hermanos, y que dice que él mandó a traer unas calabazas silvestres, hermanos, y que dice que aquellos profetas dijeron, es que hay muerte en la olla, pero necesitaron de ese Eliseo, hermanos, para que trajera esa doble porción, para que trajera vida a esa olla, hermanos. Entonces nos damos cuenta que siguieron las obras, hermanos. Aún mayores obras seguía haciendo este Eliseo, hermano. Nos damos cuenta ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 6, hermanos. Hay algo también interesante aquí en Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes, el capítulo 6. El versículo 8, hermanos. Vamos a leer el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces dice que uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él le dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y situaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros.
Entonces su criado le dijo: oh Señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Entonces ahí nos encontramos que Eliseo tenía a su siervo, hermanos. Pero dice que su siervo, hermanos, era un hombre temeroso. Dice que en ese momento que fue el rey de Siria que iba a prenderlos, hermanos, dice que había un gran ejército, hermanos. Un gran ejército ahí delante de ellos. ¿Y que él mandó a qué? A su siervo a que se diera un vistazo. Dijo: no, ¿qué crees? Es que vienen por nosotros. Ahí está un gran ejército, hermanos. Y nosotros muchas veces vemos las circunstancias, hermanos. Realmente vemos las circunstancias, cómo se torna toda nuestra vida, hermanos. Pero realmente nosotros no debemos de mirar eso, hermanos. Realmente Dios, en el principio, ¿cómo nos creó, hermanos? Conforme a su imagen, hermanos. Y Adán, hermanos, caminaba porque él escuchaba la voz, hermanos. Él caminaba por lo que escuchaba, hermanos. Él no veía las circunstancias en ese momento, hermanos. Él siempre escuchaba la voz, obedecía y caminaba, hermanos. Él no se guiaba por lo que veía, porque si él se podía guiar por lo que veía, él iba a tener miedo, hermanos. Nos damos cuenta que cuando después el Señor, Dios los hace con esa segunda naturaleza, hermanos, del polvo de la tierra, y nos damos cuenta que viene la caída, hermanos. ¿Qué fue? Un Adán, hermanos, temeroso, un Adán miedoso, hermanos, un Adán que miraba las circunstancias, hermanos. ¿Pero qué? Él en el principio, antes de que fuera la caída, hermanos, él tenía una conexión, una armonía con Dios, hermanos, tal y como nosotros la tenemos en este momento, hermanos. Una armonía directa con Dios. Él escuchaba la voz, hermanos, él obedecía, hermanos. Él vivía, hermanos, por lo que creía, no por lo que veía, hermanos. Y así es la misma manera que nosotros debemos hacer en estos tiempos, hermanos. Vivir por lo que escuchamos, por lo que creemos, hermanos. No mirar las circunstancias, hermanos. Muchas veces venimos y miramos siempre las circunstancias, pero Dios no nos mandó a eso, hermanos. Si decimos que somos esa simiente real de Abraham, hermanos, esa simiente espiritual, hermanos, Abraham no dudó ninguna cosa, hermanos. Abraham estaba firme en la promesa, hermanos. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos, en la demás gente a la nuestra, hermanos? Que realmente nosotros hemos escuchado ese llamado de Dios, al igual como Abraham lo hizo. Esa es la única diferencia, hermanos, que nosotros Dios ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermanos, nos encontramos, sí, en una situación, hermano, devastada, en una situación como cuando se encontraba la tierra, hermanos. Dice que se encontraba vacía. Y es de la misma manera, hermanos, que muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación, hermanos. Pero ¿qué hizo la diferencia en la tierra, hermanos, a los demás planetas, hermanos? ¿Qué había en esa tierra, hermanos? Dice que el Espíritu de Dios se movía, hermanos. ¿Y qué vino a hacer, hermanos? Una transformación, hermanos. Quizás usted en este momento se encuentre hasta el cuello, hermanos, ahorcado, hermanos. Pero Dios está poniendo su mirada en usted, hermanos. Quizás la tierra en ese momento se pudo imaginar, pero ¿por qué yo? ¿Que no hay otros planetas más bonitos que yo? Hay un planeta rojo, hay un planeta que tiene un círculo alrededor de ellos. Pero ¿por qué yo? Porque Dios solamente puso la mirada en la tierra, hermanos. Y Dios solamente puso la mirada en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque nos encontramos devastados, vacíos, hermanos. Pero ¿qué hace la diferencia en cada uno de nosotros, hermanos? El Espíritu de Dios que se movía ¿sobre dónde? Sobre la faz de las aguas, hermanos. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, hermanos, a la demás gente. Entonces, cuando usted escucha ese llamado, hermanos, usted no debe de negar ese llamado por parte de Dios. Usted está negando, como cuando dice que hubo un hombre, hermanos, que él dice que estaba negando los rayos del sol, y que él iba y se escondía en un cuarto, hermanos, y cerraba todas las ventanas. Él no quería saber nada del sol. Pero era un hombre que había perdido su mente, hermanos, que no se quería gozar del sol. Y si en esta noche usted está rechazando eso, hermanos, es porque usted está rechazando la luz. Dice que Él es la luz del mundo, hermano. Amén. Entonces no rechace la palabra en esta hora.
usted no debe de rechazar la luz, hermanos. ¿Por qué? Porque el rechazar la luz es rechazar su palabra, hermanos. Entonces, si nosotros rechazamos la palabra de Dios en estos momentos, hermanos, estaríamos dementes, estaríamos locos, Santo Señor. estaríamos fuera de nuestra mente, hermanos. Entonces, pero Dios, hermanos, puso su mirada en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabía que usted iba a creer al 100%, hermanos. Gloria. Él sabía que cualquier circunstancia que viniera a su vida, hermanos, usted sí se iba a levantar como aquel anciano Santo Simeón. Señor, gloria. Que no iba a ver la circunstancia, usted solamente que iba a ver la promesa, hermano, lo que Dios le había dicho. Porque ¿qué le dijo a Abraham? Ve, inspecciona toda la tierra, es toda tuya, hermanos. Pero muchas veces nosotros no sabemos lo que tenemos, hermanos. ¿Por qué? Porque no leemos, hermanos. No leemos, realmente no leemos. Entonces realmente no estamos enterados de lo que Dios nos dijo, hermanos. Gloria. Entonces es como si a mí me dejaran una herencia, hermanos, pero yo por nada más no querer leerla, no voy a saber lo que realmente me dejaron, hermanos. Santo Señor. Amén. Entonces nosotros debemos de leer qué es lo que realmente Dios nos dejó, hermanos. Amén, amén. Entonces nosotros, hermanos, caminamos por lo que creemos, hermanos, no por lo que vemos. Y nosotros, hermanos, estamos igual en esa misma conexión que estuvo con Adán allí en el principio, hermanos. Él escuchaba la voz y él obedecía, hermanos. Seguía caminando, hermanos. Él no le temía nada, hermanos. Y así debemos de ser, sea la circunstancia que sea, hermanos. No debemos de temer a nada, Santo hermanos. Señor, gloria. Amén. Entonces nos damos cuenta que era un Abraham, hermanos, que aún así él sentía el llamado, hermanos. Pero ¿qué le dijo? Aléjate de toda tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero ¿qué, hermanos? Sucedió que él sintió el llamado como tal, y cada uno de ustedes lo está sintiendo, hermanos. Pero que él todavía nos podemos ver a un Abraham, hermanos, todavía como que temeroso, queriendo dejar cosas y no queriéndolas dejar. Dice que cuando él sintió ese llamado, hermanos, él fue y sí, dejó ahí su tierra. Quizás él dejó, y solamente dice que a quién se llevó, a su mujer y a Lot en ese momento, y a su padre. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que muchas veces Dios nos dice que dejemos algo, hermanos, pero realmente sí nos cuesta dejar nuestros razonamientos, nuestra manera de pensar, y realmente sí cuesta, hermanos. Y realmente nosotros vemos las circunstancias y nos regresamos nuevamente al lugar de donde Dios ya nos sacó, hermanos. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Dice que él vio las circunstancias, vio el hambre y se regresó a Egipto, hermanos. ¿Para qué? Por su necesidad de su cuerpo, hermanos. Pero cuando nosotros vemos las necesidades de nuestro cuerpo en primer lugar, hermanos, nosotros vamos a perecer. Nosotros debemos de ver la necesidad de nuestro ser interior, porque ese es un ser que vino desde el cielo, hermano. Ese es un ser que vino que Dios lo creó. El ocuparse realmente nosotros de las cosas materiales, hermanos, nos va a causar algo. ¿Por qué? Porque las cosas materiales nos van a robar a nuestro ser interior, hermanos. Entonces nosotros debemos de poner nuestra mirada, hermanos, ¿en qué? En la palabra, hermanos, lo que realmente nos va a satisfacer a cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos hizo en el principio conforme a su imagen, hermanos, varón y hembra. Es lo que quiere Dios en esta noche, que estemos en un solo espíritu, hermanos. Cada uno de nosotros en un solo espíritu, como estuvimos en el principio, hermanos. Tener esa misma mente que tuvimos en el principio, tenerla aquí en este momento. La mente que tiene Cristo, que nosotros la tengamos para poder creer todas las cosas al 100%, hermanos. Muchas veces realmente sí nos cuesta, hermanos. Realmente nos cuesta, y yo creo que Dios siempre batalla con cada uno de nosotros, hermanos. Dios lidia de diferentes maneras, hermanos. Pero solamente esas circunstancias, Abraham, venían, hermanos, ¿para qué? Esas pruebas venían ¿a qué? Para que él se pudiera humillar a sí mismo, hermano. Para que él viniera a humillarse más, cada día más, hermanos. Entonces las circunstancias vienen, hermanos, para que usted realmente deje el orgullo, hermano. Quizás usted sea una mujer, un hombre vanidoso, hermanos, pero Dios quiere que usted se haga a un lado de todo eso, para que realmente Dios lo pueda usar, hermanos. Amén. Entonces nos damos cuenta que era un Abraham, hermanos, que aún así era un Abraham que desobedecía, hermanos.
Eran unas Abraham que titubeaban en poderse acercar más a esa tierra de promesa, hermanos. Entonces, es lo mismo con nosotros, muchas veces dudamos, hermanos, pero en esta noche yo creo que Dios quiere que nos despojemos de nosotros mismos, hermanos. Eso es lo que Dios quiere de que realmente nosotros hagamos, hermanos. Entonces, venía que Él realmente le confirmó esa promesa. Él le prometió que Él iba a dar un hijo, hermanos. Pero Él siempre veía las circunstancias. Pues, ¿cómo va a venir ese hijo? Quizás mi mayordomo me lo va a dar. ¿O cómo va a venir? Él aún así todavía seguía preguntándole, cuestionando a Dios, hermano. Y así nosotros nos encontramos de la misma manera, cuestionando a Dios. ¿Cómo vas a obrar tú en mi vida? ¿Cómo me vas a dar mi sanidad en esta noche? Pero, hermanos, sabemos que nosotros no debemos realmente de caminar por lo que vemos, sino porque realmente por lo que creemos, hermanos. Amén. Entonces Dios le confirmó realmente su pacto, hermanos. Dios le dijo cómo iba a venir su simiente. Dice que Él trajo aquellas becerras, hermanos, hizo aquel sacrificio y Él fue confirmándole esa descendencia espiritual que iba a venir, hermanos. Pero nos damos cuenta de un Abraham, hermanos, que aún así titubeaba. Necesitaba un Abraham, hermanos, que necesitaba fuerzas, hermanos, tal y como nosotros las necesitamos, hermanos. Pero dice que hasta cuándo encontró esas fuerzas ese Abraham, hermanos. Hasta que se encontró ahí en el capítulo 15 a ese Shaddai, hermanos. Él necesitaba unos nutrientes, hermanos. Él necesitaba nutrientes que lo desperten, le quitaran esa amnesia espiritual que él tenía, hermanos. Porque él tenía todavía esa amnesia espiritual. Pero él necesitaba, hermano, que algo lo nutriera, hermanos. Y cuando tuvo ese encuentro con ese Shaddai, hermanos, dice que él fue convertido. ¿Y qué fue convertido, hermanos? Su nombre, hermanos. ¿Qué necesitaba él, hermano? Que Dios le revelara su identidad, hermano. Gloria. Él necesitaba que Dios le revelara su identidad. Y dice que le agregó un nombre, hermano. Un hombre, un pedazo del cielo caído, hermanos. Porque dice que le faltaba un hombre más, hermanos. Gloria al Señor. Y a nosotros, hermanos, nos ha dejado un pedazo del cielo, hermanos. Que nos ha revelado nuestro nombre, hermanos. Que nosotros no pertenecemos aquí. ¿Cuál es nuestro nombre que nos vino a revelar ese pedazo del cielo, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Él era Abraham y después se llamó Abraham. Gloria. El padre de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios quería que nosotros descubriéramos nuestra identidad, hermanos. Nosotros no somos la iglesia, hermanos. Nosotros somos la Señora Jesucristo. ¡Gloria al Señor! Fue lo que hizo Malaquías 4, hermanos. Revelando nuestra identidad, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para restaurar nuestra fe. Para quitarnos esa amnesia espiritual, hermanos. Fue lo mismo que hizo con Abraham. Necesitaba darle nutrientes, hermanos. A nosotros necesitaba darnos nutrientes, que quitarnos esa amnesia espiritual, hermanos. Entonces ahora sí realmente sabemos nuestra identidad. Quizás yo me pudiera llamar Martín, pero ya no me llamo más así, hermanos. El Señor por su gracia me puso un nombre, hermanos. Y yo me tengo que nutrir de esa identidad, de ese pedazo del cielo que me cayó a mí, hermanos. Gloria. Entonces eso es lo que vino a hacer. ¿Para qué? Para restaurar esa fe, hermanos. Para restaurar esa fe de Abraham. Sí, Señor. Porque era un Abraham que titubeaba, hermanos. Era un Abraham que todavía estaba con una amnesia espiritual, que no entendía, hermanos. Pero que dice que dio, cuando se tuvo ese encuentro con el Shaddai, les dio sus nutrientes, hermanos, para que él creyera. Y ahora sí, él podía ver esa promesa a lo lejos, hermanos. Es como cuando nosotros tenemos un papalote, en el principio lo tuvimos en nuestras manos, hermanos, pero lo dejamos ir. Pero aún así, hermanos, usted puede echarle un vistazo que ahí está el papalote, hermanos. Igual sigue en sus manos, solamente que hay que bajarlo nuevamente, hermanos. Así son las promesas de Dios, hermanos. Están allá adelante, hermanos, solamente hay que jalarlas, hermanos. Gloria, gloria. Pero ya estuvieran en donde, desde el principio, con cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, si yo no leo, hermano, yo no me voy a enterar, yo no voy a tener esos nutrientes, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitaba ¿qué? Fortalecer, hermanos, esos nutrientes de Abraham. Sus músculos necesitaban fortalecerse, hermanos. Y cada que nosotros leemos, hermanos, el mensaje que Dios nos ha dado, hermanos, venimos a nutrir esos músculos, hermanos, de fe, que realmente ya nosotros, nuestra identidad aquí no está, hermanos.
que nosotros recibimos un pedazo del cielo, hermanos. Un hombre agregado en cada uno de nosotros, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos tan tristes en esta noche? Los veo un poco apagados, hermanos. Le hacen falta nutrientes, hermanos. Le hace falta más de Gloria él, al Señor hermanos. Jesucristo. Ese es el siervo apacible, hermano. ¿Qué dijo Jeremías, hermano? ¿Qué dijo Jeremías? Oh Jehová, no, dice que ese siervo apacible que hace, hermano. Oh Jehová, me sedujiste y yo quedé seducido. Así es que como Dios quiere que usted quede, hermano, seducido por ese siervo apacible, hermano. Ese siervo apacible que te seduce. Que no importan las circunstancias, usted dice, ¿y por qué Dios no me puede dar mi sanidad en este momento? ¿Por qué Dios no me puede dar eso que yo necesito en este momento? Porque Él quiere primero seducir su alma, hermano. Gloria al Señor. Porque usted sabe que si usted le da su sanidad en este momento, usted se va a ir, hermano. Usted no le va a agradecer, pero Él quiere que su alma quede seducida, hermano. Amén, amén. Así es como Dios nos quiere tener, que dejarnos en cada momento cuando escuchamos ese siervo apacible con la boca abierta, hermano. ¿O no se quedan con la boca abierta, hermano? ¿Cómo se quedó Zaqueo cuando él venía? Cuando él decía, ¿quién es este Jesús? ¿Cómo se quedó, hermanos? Con la boca abierta. Porque él dice que no, y ahora que se acerque más, yo le voy a decir sus cosas. Pero él no se imaginaba, hermanos, lo que él era, hermanos. ¿Y cómo lo dejó? Quedó seducido, hermano, con la boca abierta, hermano. Así es como Dios realmente nos quiere dejar en cada servicio, hermano, con la boca abierta, hermano. Gloria. Entonces nos damos cuenta que era un Geisi, hermano, ahí, hermano. Un Geisi que todavía dudaba, que solamente era siervo, estaba ahí al lado del que tenía la unción, hermano. Él quizás le preparaba los servicios a Eliseo, las predicaciones a Eliseo, hermanos. Pero le hacía falta esa unción que tenía Eliseo a Geisi, hermanos. Gloria. Era un Geisi tibio, hermano. Era un Geisi que miraba las circunstancias, porque dice que él se salió y miró. Dijo, ¿qué crees? Que hay un gran ejército acá afuera. Pero ¿qué le dijo? No te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él le dijo así. ¿Y qué nos dice a nosotros en Juan 14, hermanos? Ahí en esa misma escritura. Juan 14, 17, hermanos. Dice así, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, hermanos. Pues, ¿qué necesitamos para que realmente nosotros podamos ver esas promesas, hermanos? Necesitamos de su Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos esa misma vida que estuvo en Cristo, que esté en cada uno de nosotros, hermanos. Dice que esa vida salió, hermanos, y que fue ¿a dónde? En el aposento alto fue donde se derramó, hermanos. Y que todos estaban en un solo espíritu, que todos eran de una sola alma y de un solo corazón. Así es como Dios nos quiere tener, hermanos. Todas las cosas en común, hermanos. Gloria. Todas las cosas en común. Y si salió esa primera rama, tiene que salir otra rama con la misma vida, hermanos. Si aquellos pámpanos, hermanos, dieron fruto, estos pámpanos que están aquí también tienen que dar fruto, hermanos. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué estar triste, hermanos, si en cada momento Dios nos deja con la boca abierta, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Entonces usted, hermano, debe de remontarse, hermano, como los aviones dicen que ellos dejar de escuchar, hermano, las voces que realmente están a nuestro alrededor. Remontarnos como esos aviones y romper esa barrera del sonido, hermano. Y no escuchar más, estar en una completa tranquilidad, hermano. Así es como Dios nos quiere tener, hermano. Amén. Entonces, hermanos, pues ¿por qué estar tristes, hermanos? Si en cada momento realmente yo quedo seducido, hermanos, por ese siervo apacible. Amén. Y Dios, hermanos, nos tiene que dejar así en cada momento. Entonces, realmente, pues yo veo, hermanos, que realmente ustedes tienen buenos ministros aquí, hermanos,
que se han parado por la palabra y sin duda, hermanos, que Dios los usa grandemente, hermanos. Realmente los usa grandemente, hermanos, y pues ustedes deben de valorar eso, hermanos. Realmente, pues, y pues es Dios siempre a través del ministro, hermano. Ese siervo apacible que nosotros en cada momento necesitamos para nuestras vidas, hermano. Quedar seducidos de Él, hermano. Quedar seducidos, hermano. Eso es lo que Dios quiere en cada momento, hermano. Amén. Y Dios les bendiga, hermanos. Y nos vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y pues es un gusto estar aquí delante de cada uno de ustedes, hermano. Realmente pues uno se para, hermanos, por la palabra, porque realmente pues uno ha visto el poder de Dios, de donde Dios lo ha sacado, hermano, a cada uno de nosotros, y yo creo que ese es el agradecimiento de cada uno de ustedes en esta noche, hermanos. Amén. Yo creo que todo es por el amor de Dios, todo es porque solamente no somos nada sin Él, hermanos. Eso lo tenemos de tener muy claro, hermanos. Entonces, yo creo que usted no niegue los rayos de luz que salieron en esta noche, hermanos. Usted quédese con eso, hermanos. Yo pudiera tener muchos errores, hermanos, pero el Señor nunca va a tener ningún error. Su palabra es perfecta, hermanos. Y realmente cada que usted se pone a leer, hermano, y usted entra en la presencia del Señor, hermano, usted se va a quedar seducido, hermano. Se va a quedar seducido, hermano. Solamente clame por ese Espíritu Santo, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Eliseo? Dice que oró. ¿Para qué? Para que fueran abiertos los ojos de quién? De Gehazi, hermanos. Y en esta noche nosotros debemos de clamar, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender las cosas, hermanos. Para que nuestra vista natural no opaque nuestra vista espiritual, hermano. Porque dice en San Juan 5:24, el que cree en el que me envió y oye mi palabra, tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Mas ha pasado de qué? De muerte a vida. ¿Qué es lo que necesita el enfermo, hermano? Una porción de vida, hermano. Es lo que necesita el enfermo, hermano. Gloria. Entonces, cuando nosotros, hermanos, realmente nos falta la vista, hermanos, a alguien que le falta la vista es porque a él le falta una porción de vida, hermano. Entonces, cuando usted cree, hermano, y lo acepta a Él, hermano, usted va a recibir una porción de vida. Su Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que le va a dar la victoria en su necesidad en esta noche, hermano. El Espíritu Santo, esa porción de vida que usted necesita, hermano. Ese es su sentido que usted necesita ejercitar, hermano. Solamente acéptelo, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues, hermanos, dice como ahí en Lucas 11:11, hermanos. Voy a darle lectura. Lucas 11:11, hermanos. Santo eres, Señor. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, hermanos. Amén. Entonces ustedes están en esa libertad, hermano, de pedirle en esta noche ese Espíritu Santo que venga y more en cada uno de sus corazones, en sus almas, hermanos. Santo Señor. Porque por eso venimos como que desanimados, hermanos. Y muchas veces una persona que viene, que realmente ya ha venido a la presencia del Señor y realmente Dios le ha dado ese Espíritu Santo a cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, cuando lo aceptamos así como dice en San Juan 5:24, hermano. Pero muchas veces, hermano, ¿sabe lo que pasa con cada uno de nosotros? Que dejamos de beber, hermano. Nosotros dejamos de beber. Y una persona que deja de beber, hermano, se vuelve espinoso, hermano.
Entonces, hermano, si usted dejó de beber, hermano, nuevamente vuelva a beber. Usted ya vino en un crecimiento, pero esa plantita, hermano, se encogió porque usted ha dejado de beber, hermano. Quizás sea su situación en esta noche, hermano. Quizás usted viene desanimado, viene espinoso, hermano, viene quejándose por las circunstancias de la vida, hermano. Pero vuelva a beber, hermano. Vuelva a beber para que esa plantita nuevamente venga a florecer, hermano. Bendito eres, Señor. Amén. Bendito. Entonces, estamos en toda la libertad, hermanos, de pedir lo que nosotros quieramos, hermano. Estamos delante de su presencia y Él dice que está deseoso de darnos, ¿qué? Ese Espíritu Santo, hermanos, que nos va a hacer vencedores, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, en esta hermosa noche, Padre, pues Señor, necesitamos tanto de ti, Señor. Realmente tú no necesitas de nosotros, Padre. Nosotros somos los que necesitamos de ti, Señor. En esta hora, Padre, si alguno de mis hermanos, Señor, viene desanimado, Señor, yo creo que he escuchado tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, ha penetrado hasta lo más profundo de su alma, Señor. Siempre eres tú, Señor, trayendo a tus hijos, Señor, a ese calor, Señor, que ellos necesitan, Padre. En esta hora, si alguno de mis hermanos, Señor, necesita esa porción de vida, Señor, caída del cielo, Señor, sé tú concediéndosela, Padre, para que Él pueda, Señor, creer plenamente tu palabra, Señor, porque tenemos ese mismo llamado, Señor, que tú le hiciste a Abraham, Padre. En esta hora, Señor, yo dejo a mis hermanos delante de ti, Señor. Escúchalos, Padre, escucha su necesidad. Si alguno de ellos tiene una necesidad en su corazón, Padre, solamente tú lo sabes, Padre. Si Él en esta noche te está pidiendo su sanidad, Padre, sé tú concediéndosela, Señor Jesucristo. Si en esta noche, Señor, ellos piden saber más de ti, sé tú concediéndoselo, Padre. Ayúdalos, Padre, a que ellos se puedan acercar más a ti, Señor. Que dejen todo, Señor, aquellas circunstancias difíciles, Padre, que muchas veces los rodean, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque siempre es tu Espíritu Santo en nuestros medios, Señor. Y siempre lo será, Padre, cada que nosotros vengamos a tu presencia, Señor. Pues, Padre, yo me voy gozoso y contento, Señor, de que en esta noche nos hablaste, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y, Padre, pues te pedimos por mis hermanos que quizás faltaron, que no pudieron venir, Señor, que ellos puedan también hacer un altar donde quiera que ellos estén, Señor, y clamar, Señor, por esa porción tuya, Señor. Sin duda que yo también tengo eso en mente, Padre, que tú también estás poniendo tu mirada en ellos, Padre. También, Señor, pues guárdanos a nosotros en el regreso a nuestra casa, Padre. Tú sabes, Señor, que muchas veces hay circunstancias difíciles, Padre, pero siempre es tu Espíritu Santo nuestro guía, Señor, llevándonos al frente, Padre. Pues lo pedimos en el dulce nombre de todo esto, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Tanto. Entonces, si podemos entonar esa alabanza de sublime gracia. ¿Cuántos están contentos con el Señor, hermano? Aleluya. Realmente nos ha dejado con la boca abierta nuestro Señor. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Aleluya. Que
recuerda a mi hermano, como si somos amados padres. Aún así el Señor nos da aquellas cosas que pedimos. Y esta es la promesa que nos va a dar el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Aleluya. ¿Cuántos lo quieren en esta noche, mi hermano? Bendito Padre, Señor y Salvador Jesucristo. Contentos, Padre Santo, porque Señor, tú te muestras en la sencillez y en la simplicidad, Padre. Tú siendo el más grande de todos, Señor, te haces el más pequeño, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por mi hermano Martín, Señor. Te pedimos por él que lo ayudes, que lo sigas fortaleciendo, Padre, en este caminar, Padre. Yo sé, Padre, que lo has utilizado, Padre. Hay testimonio, Señor. Muchas gracias, Padre, porque lo has utilizado en esta noche, Padre. Gracias, Padre. Nos vamos, Señor. Como decía tu predicación, Padre, con la boca abierta, Señor, de asombro, Señor, de alegría, Señor, de agradecimiento, Señor, porque tú eres el único, Padre, que nos tendió la mano, Señor Jesucristo. Gracias por tanta misericordia que nos das y nos sigue dando, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, Señor, que nos vayamos contentos y alegres, Padre, con ese fuego en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque han venido de lejos, Padre. Bendícelos, Padre. Bendice al hermano Salam, Padre. A cada uno de ellos, Padre, por sus familias, Señor. Y que lleven esas buenas nuevas, que aquí también hay una esposa, Señor, que somos parte de la mala, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Señor, queremos hacer un servicio completo, Señor. Bendice, Padre, el diezmo y la ofrenda, Padre, que va a ser levantada, Señor. Solamente, Señor, te regresamos un poquito de lo que tú nos das, Padre. Muchas gracias, bendice a Dora Alegre, Padre. Y, Señor, también te ponemos en tus manos el alimento que fue preparado, Señor. Bendícelo, santifícalo. Bendice las manos que lo han elaborado, Señor, en la fuente de trabajo, Señor Jesucristo. Gracias, gracias por todo, Señor. Y nos depositamos en tus preciosas manos, en tu maravilloso nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Hermanos, vamos a cerrar el servicio. Solamente les recordamos que se van a poner mesas allá afuera. Y ahí vamos a pasar a taquear, por así decirlo. Pues Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar su asiento.